Saludos, mi nombre es Sofía de Los Ángeles Castillo Salazar, estudiante de la carrera de Enseñanza de los Judiciales y Educación Cívica en la Universidad Estatal de Distancia. A continuación, les hablaré de la geografía, capitalismo mercantil y formas de explotación de la mano de obra. Si nos planteamos por qué es importante conocer los mecanismos de explotación y esclavitud de los europeos utilizaron para controlar a la población indígena de América, se diría que es para profundizar y conocer el modo de vida en el cual se desarrollaron por causa de los invasores. Según menciona Cuervo, la colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. La conquista española generó una explotación devastadora para la sociedad indígena en aquellos tiempos. La explotación indígena, un caso fue la encomienda. Según menciona Montagu, la encomienda fue un instrumento muy eficaz para consolidar el dominio del territorio, porque encuadraba y organizaba a la población indígena como una obra de mano forzada, para obligarlos a hacer los trabajos más pesados, aquellos que los europeos no querían realizar. Su ubicación espacial y temporal se llevó a cabo en distintas zonas de América, como las Antillas, Virreinato de Perú, Colombia, que antes era conocida como Nueva Granada, también Chile, México, entre otros lugares. Se desarrolló aproximadamente a inicios del siglo XVI, donde fue muy popular y violenta. La explotación indígena estuvo involucrada por diferentes actores, ya sea la corona española, que usó la encomienda como herramienta para someter y controlar a la población indígena. Los encomenderos, según menciona ministro, debían velar por el bienestar de la esclavitud y guiarlos hacia el cristianismo. Sin embargo, sus formas de esclavizarlos y controlarlos eran muy violentas. Los indígenas fueron obligados a realizar los trabajos forzados y servir a los europeos. Entre las estrategias que utilizaron para someterlos estaban el uso de armas avanzadas, ya sea armas de fuego, espadas, objetos que los indígenas desconocían y no podían hacerles frente. Como se dijo, la encomienda que fue utilizada para obligarlos a los indios a realizar los trabajos y que los europeos tenían un control sobre ellos. Se impusieron reglas donde se castigaban las actividades religiosas nativas de los indígenas y que al mismo tiempo querían que los nativos adoptaran las costumbres de los españoles europeos. En cuanto a la esclavitud africana, donde se encontraban los servicios domésticos, según menciona la OMS, el sistema esclavista era, por definición, violenta, en la medida en que se basaba en el dominio sobre los cuerpos y la sumisión de voluntades. La violencia era un recurso indispensable para su funcionamiento. Los europeos infringieron una violenta invasión para apropiarse de las tierras y esclavizar a los nativos. Como vieron que estaba constituido o las tierras tenían muchos posibles esclavos, ellos los sometieron para que hicieran el trabajo más pesado y así obtener para los españoles mayores tierras, mayores ganancias, que hicieran los trabajos pesados que los europeos no querían hacer. Estuvieron ubicados alrededor del siglo XV hasta el siglo XVIII, en donde se desarrolló en diferentes regiones de América, como México, Perú, Brasil, entre otros. Principalmente se encontraron sirviendo a las familias europeas más adineradas, realizando las tareas domésticas. Los tipos de trabajo forzaron
Entre ellos se encontraba que tenían que realizarle las comidas a las familias, o también cultivar los alimentos o ir a comprarlos. Mantener sus hogares limpios, ya sea barrer los patios, limpiar los pisos y que los muebles estuvieran en buen estado. También debían de velar por el cuidado personal y la vestimenta de sus jefes para que en público estuvieran pulcros y bien presentados. La esclavitud africana tuvo muchos actores involucrados, ya sean las personas esclavizadas, que eran los nativos, o los africanos que eran traídos desde otras partes del mundo. Estos debían atender a la clase alta, realizando las tareas domésticas o trabajos especializados, ya sea carpintería, herrería, entre otros más. Las personas esclavistas eran los dueños de los esclavos, eran los que se encargaban de asignarles las tareas a cada persona. Y si se equivocaban o infringían algún error o norma, ellos eran castigados con castigos, valga la redundancia, muy brutales, en donde los afectaba mucho. Entre las estrategias para someterlos se encontraban la violencia y castigos físicos. Estos provocaban mucho miedo y ayudaban a que los nativos o esclavos fueran doblegados. También se les quitaba su identidad, religión y costumbres para imponer la de los españoles. Estas, si también eran practicadas, recibían castigos brutales. También se implementaba una mentalidad de violencia, obediencia y sumisión, que su deber era servir y no cuestionar su trabajo, para que sea más fácil controlarlos. En conclusión, los indios, los africanos, fueron los primeros en brindar un impacto en el desarrollo económico y social. Prácticamente realizaban todas las labores agrícolas, domésticas o trabajos especializados, sirviendo a los invasores europeos. Los indígenas y los esclavos africanos realizaban aquellos trabajos que los europeos consideraban que no eran dignos de que ellos los realizaran. Por eso los obligaban a hacerlos. El orden social se mantenía mediante las jerarquías, donde los nativos y esclavos servían a los europeos y trabajaban sus tierras para mantener la economía. Las posiciones sociales ejercían mucho control sobre los indígenas y africanos, haciéndolos creer que su lugar era atendiendo a la clase privilegiada. En la antigüedad, en los primeros indicios, la jerarquía social impactaba mucho en la sociedad. Aquellos que estaban en la cúspide de la clase alta, ya sea reyes, duques, generales, ejercían mucho control sobre las personas pobres o esclavos. Tenían un control muy fuerte sobre ellos. Se llegaron a perder miles de vidas por la violencia, la resistencia o enfermedades por parte de los conquistadores, y al mismo tiempo se iba perdiendo la identidad de los nativos como consecuencia de la influencia y modo de vida de los colonos. La llegada de los europeos trajo consigo la muerte de muchas vidas de los americanos nativos por los castigos y la violencia infligida a aquellos que se les resistían. Sin embargo, al mismo tiempo, los europeos trajeron enfermedades que los nativos no tenían ninguna forma de batallar, no tenían cura, no tenían medicamentos, no tenían nada cómo pelear estas nuevas enfermedades, que ellos no tenían los anticuerpos o las defensas suficientes para eliminarlos. La llegada de los europeos a América fue un impacto devastador para la vida de los nativos. Con sus armas de fuego los neutralizaban, los doblegaban, les quitaban su identidad para poder
adaptarlos a las culturas, a la religión europea. Eh, Hubieron muchas muertes por la resistencia, porque aquellos nativos no querían doblegarse, no querían perder su identidad de que fueron creando con el paso de los años.